Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con la doctora Aida Huerta Barrientos, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien nos dará una conferencia sobre retos y desafíos actuales de la cadena de suministros sustentable. En este marco de Academial Journal 2020, que organiza el Tecnológico de Celaya por parte del Departamento de Ingeniería Industrial. Agradecemos a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, a Academial Journal, al Departamento de Ingeniería Industrial y a todos los que conjuntamente hacen posible este evento. Doctora Aida, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Gerardo. Muchas gracias por la invitación, gracias a los organizadores de la Academia Journal, que pertenecen pues al Instituto Tecnológico de Celaya. Y para mí es un honor acompañarlos y presentarles pues los resultados de un estudio que hemos estado realizando en los últimos meses, en este año que nos ha tocado estar confinados, que hemos aprovechado muy bien pues para actualizarnos respecto a los retos y desafíos que está presentando actualmente la cadena de suministro sustentable. Perfecto. Claro, dentro de esta pandemia y esta etapa que está viviendo el país en la parte productiva, creo que también pega mucho en la parte académica. Y la ventaja de poder tener este tipo de trabajo en el cual la virtualidad nos hace fácil llegar a diferentes partes del país y del mundo, creo que es un foro interesante y un tema actual que en un momento más se desarrollará en su conferencia. Doctora, la dejo con micrófonos y cámaras en su tema. Yo regreso al final de su conferencia. Bienvenida y felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues la agenda que yo he preparado para presentar a ustedes el día de hoy, pues es en primer lugar presentarles al grupo de investigación con el cual pues estamos trabajando. Evidentemente los resultados que se presentan no son resultado de un trabajo únicamente individual propio, sino más bien pues del grupo de colaboración que traemos en temas de investigación. Terminando pues esta breve presentación, introduciré pues hacer el estudio que nos trae en esta ocasión respecto a los retos y desafíos actuales de la cadena de suministro sustentable. Y pues bueno, me parece que si tenemos el tiempo adecuado, yo esperaría que sí, presentar los resultados de dos casos de estudio que hemos estado trabajando. Uno, pues bueno, ya un poco de un par de años que hicimos, que fue el primero, acerca de modelar la gestión de la cadena de suministro sustentable como un sistema complejo adaptativo. Y pues ya del más reciente, acerca de la cadena de suministro sustentable en la apicultura, es un proyecto PAPID que está financiado por la UNAM. Entonces, pues bueno, compartir con ustedes pues algunas observaciones que tenemos respecto a la sustentabilidad tanto en la gestión de la cadena de suministro como en la cadena de suministro de la apicultura. Muy bien, pues voy a dar inicio a presentar el grupo de investigación de trabajo que tenemos. Quiero presentarme en primer lugar. Bueno, yo ejerzo la profesión de profesora a tiempo completo en el posgrado de la Facultad de Ingeniería en la UNAM, Campus CU, y también soy investigadora invitada en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que también se encuentra en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Bueno, brevemente ahí puse nada más una recopilación de las publicaciones que tenemos a día de hoy, entre libros, artículos, capítulos de libro, un cuaderno de divulgación y algunas memorias arbitradas que fueron presentadas en conferencias internacionales. Ahí hay un índice también que tenemos en citas de Google Scholar. Y pues bueno, esto ha sido resultado pues de la investigación que ya traemos desde hace varios años, al menos 5. Entonces, pues bueno, los resultados los hemos estado publicando, hemos hecho difusión
de todos estos trabajos y pues hemos elaborado estas publicaciones. También pues la misma investigación, las líneas que traemos, pues nos ha permitido dirigir tesis de nivel licenciatura, maestría y pues también de doctorado que están en curso. Entonces, pues bueno, esos son los números que quería compartir con ustedes. Estamos pues abiertos a compartir las publicaciones. Algunos son de acceso abierto, pero con mucho gusto les hacemos llegar la información pertinente. Y la consulta para las tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, pues bueno, también tenemos los enlaces electrónicos, aunque pues bueno, los pueden consultar si es de su interés directamente desde la página electrónica de TESIUNAM. Entonces, pues bueno, esa es mi breve presentación. Del grupo de investigación que tenemos, pues bueno, en el posgrado de la Facultad de Ingeniería, específicamente en el Departamento de Ingeniería de Sistemas, tenemos alumnos de maestría y pues como comentamos también de doctorado. Bueno, los nombres que aquí he puesto es acerca de los alumnos y alumnas con los que actualmente estamos trabajando. Sin embargo, pues bueno, ya a lo largo de los años, pues hemos tenido la colaboración bastante interesante de otros alumnos y alumnas. Entonces, pues bueno, las líneas de investigación que estamos trabajando se resumen pues en las siguientes, en la parte de sustentabilidad, que es parte de lo que pues vamos a presentar el día de hoy. Pues bueno, lo hemos estudiado, analizado, investigado en temas de cadena de suministro, los objetivos de desarrollo sustentable, los famosos ODS para las metas 2030 y la adaptación al cambio climático, que pues está siendo ahora mismo objeto de un tema de tesis de doctorado. También pues otras líneas de investigación que hemos estado trabajando es lo relacionado a Industria 4.0, Medicina 4.0, y pues bueno, ya recientemente, y son los desarrollos en los que ahora mismo estamos inmersos, es en el famoso Digital Twin, que son los gemelos digitales, pues ya muy metidos ahí con todo lo que es el desarrollo de este tipo de modelos. También hemos revisado aspectos de movilidad, gestión integral del agua. La gestión integral del agua pues, está siendo también objeto de una tesis de doctorado y por ahí hemos incorporado recientemente los sistemas de captación de agua de lluvia, que pues bueno, entrarían de cierta forma como parte de los aspectos de sustentabilidad. Aquí nada más algunas fotografías de las alumnas y los alumnos. Pues bueno, hemos ganado algunos premios con el sistema de transporte colectivo Metro al proponer pues algunos proyectos que mejoran la gestión dentro del sistema de transporte colectivo Metro. Esto pues bueno fue del año pasado. Entonces pues bueno, el grupo que se ha integrado para el estudio de movilidad, pues ha sido bastante productivo y pues afortunadamente las propuestas que hemos realizado pues han tenido aceptación del área usuaria. El financiamiento que hemos obtenido para desarrollar las líneas de investigación que presentamos, pues bueno, incluyen desde CONACYT, pasando por el sistema de transporte colectivo Metro, de GAPA, con los proyectos PAPIT, la Facultad de Ingeniería a través de algunas cátedras, así como del sector privado, sobre todo para los desarrollos que se han estado haciendo en nivel licenciatura, que ahí, pues bueno, más bien hemos tocado aspectos de telecomunicaciones. También, pues bueno, tenemos en curso el desarrollo del laboratorio de simulación de sistemas complejos que hemos denominado LASCOM y bueno, pues ahí estamos trabajando en lo que es el tratamiento de datos, lo que les comentaba de gemelos digitales, el uso de realidad virtual, que también, pues bueno, se está retomando ese concepto y pues bueno, utilizando software de simulación de última generación, pues estamos haciendo ahí varios estudios, análisis y pues en los aspectos de movilidad, desarrollo sustentable y redes de telecomunicaciones. Muy bien, pues bueno, después de esta brevísima introducción, no quería dejar de pasar por alto el trabajo
forma individual, sino pues tratamos de que siempre sean resultados de trabajo en equipo. Y pues bueno, eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, pues bueno, vamos a presentar los retos y desafíos que nosotros estamos detectando en lo que es la cadena de suministro sustentable. Prácticamente pues se derivan de una revisión de la literatura que hemos estado haciendo. Ya les digo, pues la verdad es que el tiempo de confinamiento pues nos ha ayudado a actualizarnos en diferentes temas. Entonces, pues uno de ellos es este. Y lo que hicimos, pues bueno, es lo siguiente. Hicimos una búsqueda de datos en la base de datos Scopus. Ahora mismo, pues bueno, voy a presentar los resultados de Scopus. Estamos manejando otras 2 bases de datos, pero bueno, lo que venimos a presentar es esto. Y pues prácticamente hacemos una búsqueda con la palabra de Sustainable Supply Chain. Solo de artículos, únicamente considerando artículos, pues los resultados que obtenemos son cerca de 1,500 artículos, y pues nos dimos a la tarea de analizar justo qué es lo último que se está publicando en los últimos años, cuáles son esas tendencias para poder entender los retos y los desafíos que está presentando este tema. Quiénes son los investigadores que están marcando las líneas de ciertas tendencias, en dónde se están llevando a cabo principalmente ese tipo de investigación. Y pues bueno, qué es lo que nos está planteando el escenario actual que podemos obtener de los resultados en la búsqueda de la literatura. Muy bien, pues bueno, a lo largo de la línea del tiempo, estos son los resultados que obtenemos. No quisimos filtrar en los últimos 3 a 5 años, porque nosotros queríamos analizar pues justo esas tendencias para entender los retos y los desafíos. Entonces, pues bueno, esto es lo que existe en la literatura, pues viene con una tendencia ascendente, es muy claro esta tendencia que se trae respecto a la difusión del conocimiento, el conocimiento científico respecto a la cadena de suministro sustentable. Y entonces, pues bueno, vemos muy claramente que hay un área de oportunidad bastante grande. Empezó pues desde 2001, entonces pues bueno, ya tiene unos 19 años esto, pero pues realmente ha sido en los últimos 5 prácticamente que ya el crecimiento pues ha sido de forma exponencial. ¿En dónde encontramos esta literatura? Pues bueno, este es el top 5 de las revistas Journal, que pues bueno, en donde se está publicando del tema. Y pues bueno, también vemos esa tendencia, ¿no? Pues ahora mismo el Journal of Cleaner Production pues es el que está marcando la tendencia en la publicación de este tipo de investigaciones. Pues los nombres, el top 10 de los autores que están marcando también tendencias en el tema, los países, la nacionalidad de los autores que están trabajando esto, y las áreas, sobre todo el business management, ingeniería, ciencias ambientales, ciencias de decisión, energía, ciencias sociales. Entonces, pues bueno, aquí vemos, nosotros pues venimos de un área del área de ingeniería y vemos, observamos muy bien que pues bueno, tienen cabida muy bien las investigaciones que se están haciendo en el área de la ingeniería. También, pues bueno, analizamos los resultados utilizando el software BossViewer. Tal vez muchos de ustedes pues lo conozcan, hayan trabajado con él, lo hayan escuchado. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el BossViewer? Pues bueno, prácticamente lo que nos permite es analizar las redes de interacciones, ya sea entre temáticas que están dentro de los resultados de búsqueda, básicamente con palabras clave, las famosas keywords. También nos permite analizar la red de interacciones entre autores, entre países, que son la nacionalidad de los autores, entre organismos que financian inclusive este tipo de investigaciones. Entonces, pues bueno, esta es una primera presentación acerca de
de la imagen que nos da el software con base en los cerca de 1,500 artículos y utilizando las palabras clave. Entonces, pues bueno, aquí en primera instancia lo que podemos observar pues son prácticamente 4 clústeres, el primero pues en color mostaza, el siguiente en color rojo, el siguiente en color azul y el cuarto pues bueno en color verde. ¿Qué es lo que hace el software? Pues justo organiza todas las palabras clave y sus interrelaciones formando clúster de acuerdo a lo común que tengan. Entonces, pues bueno, en las siguientes láminas lo que voy a presentar a ustedes es un acercamiento en cada uno de estos clústeres para que podamos entender qué es lo que se está publicando respecto a la sustentabilidad en la cadena de suministro, qué áreas se están explorando, qué productos son los que están siendo sujeto de estudio científico, qué herramientas teóricas son las que se están utilizando y pues sobre todo para entender a qué retos son los que está planteando actualmente este tema, que sin duda pues es fascinante. Esta es otra presentación, otra imagen de la misma red con el mismo zoom, únicamente distinguiendo los colores por año. Podemos ver en la parte inferior que estoy señalando pues, la barra del tiempo. Entonces, podemos observar aquí pues que prácticamente está más concentrado desde 2015 a 2019, pues en colores. Esto nos permite identificar pues en los últimos años y por año, por color, pues qué es lo que se está publicando y las interrelaciones entre las temáticas con herramientas teóricas y sobre todo los aspectos de sustentabilidad que están siendo abordados. Recordemos en este punto que, pues bueno, la sustentabilidad tiene como pilares pues los aspectos económicos, sociales y ambientales. Entonces, pues vamos a ver y a revisar si es que se están teniendo en cuenta los 3 pilares para poder hablar de sustentabilidad en la cadena de suministro, o bien si se está teniendo mayor peso al hacer investigación, al publicar acerca de uno de los aspectos. Entonces, pues bueno, esta es la línea del tiempo por colores y lo más reciente que se está publicando es lo que está en color amarillo. Y esto, pues bueno, es un mapa de calor acerca de las temáticas que tienen un peso mayor en las publicaciones por número de aparición. Entonces, por ahí, pues bueno, evidentemente, después del supply chain management, la palabra que más aparece en los resultados de la búsqueda, pues ya es la Sustainable Supply Chain Management. Entonces, de ahí, pues bueno, si podemos ahí distinguir, pues bueno, los colores claro, amarillo que están surgiendo, pues es lo que más aparece como palabra clave. Por aquí, como herramienta teórica, programación entera. Tal vez desempeño de la sustentabilidad, responsabilidad corporativa social, por aquí gases de efecto invernadero, huella de carbono, emisiones de carbono. Entonces, pues es lo que más se menciona, selección de proveedores. Pero lo vamos a ver más a detalle en las siguientes. Pues bueno, aquí hacemos un acercamiento, un zoom al primer clúster que veíamos al inicio, pues esto está en color verde, y podemos distinguir las herramientas teóricas y qué es lo que se está utilizando con qué. Pues prácticamente para el estudio de la cadena de suministro como tal, pues bueno, toda la parte de optimización, desde sistemas estocásticos, pasando por programación estocástica, programación matemática, programación entera, y ya, pues bueno, algunas, por ahí había yo visto así algoritmos genéticos, pues bueno, son tanto modelos matemáticos o herramientas para realizar modelos matemáticos como algoritmos de solución que se están utilizando. En esta parte de optimización, pues ahí lo que es todas las herramientas de optimización, pues es que van de la mano con cadena de suministro. También por aquí teoría de juegos,
El primer caso, estudio de caso del cual les voy a platicar brevemente al final, pues nosotros utilizamos justo la herramienta de teoría de juegos para entender las interacciones que surgen en la cadena de suministro respecto a la adopción de prácticas sustentables. Entonces, pues bueno, teoría de juegos se sigue utilizando. Y pues bueno, por aquí ya empezamos a ver todo lo que son costos. Normalmente, pues bueno, ya en un modelo de optimización, pues se tratan, y en la cadena de suministro, minimizar costos, pero también vemos algunos aspectos ambientales, emisión de gases, dióxido de carbono. Por aquí también lo tenemos, prácticamente los impactos ambientales. ¿Ok? Bueno, ya si navegamos a través de la red, vemos el siguiente clúster que veíamos por ahí, inicialmente en color mostaza. Pues bueno, por aquí ya tenemos también otras herramientas, sistemas difusos, sobre todo pues ya todo lo que es lógica difusa también se está empleando, modelos de decisión multicriterio, y empezamos selección de proveedores, y empezamos a ver por aquí algunas industrias que ya pertenecen al clúster en rojo, pero pues por ejemplo vemos la industria automotriz, por ahí que ya tiene sus primeros, las primeras menciones, desempeños ambientales y todo lo que es toma de decisiones. Por aquí hay otras herramientas metodológicas. Vamos por acá. Pues bueno, ese clúster en rojo, ¿qué más nos dice acerca de lo que se está realizando en la publicación de estudios científicos respecto a la sustentabilidad y la cadena de suministro? Pues bueno, incorpora aquí responsabilidad social, corporativa, en grandes, pues tiene un número considerable de inclusiones, por eso el tamaño del círculo. Ya por aquí empieza a haber algo de innovación, empiezan a meter un poco de negocios, procesos humanos, gestión de datos, análisis de contenidos, que pues bueno, ya no es la parte matemática pura y dura, un modelo de optimización, sino ya empiezan a meter otro tipo de aspectos, están teniendo en cuenta. Por aquí ya empieza a ver lo que es investigación industrial, competitividad, que pues bueno, no podemos revisar la cadena de suministro sin hablar de competitividad. Y pues bueno, el otro clúster que por ahí se mencionaba en color azul, pues bueno, ya menciona o hace alusión a las interrelaciones de conceptos que, aunque están un poco más aislados, por ahí algunos, se va más hacia la parte social y económica. Por aquí vemos aspectos culturales, el consumidor, ecoinnovación, enfoque de gobernanza, que pues bueno, ya esto está teniendo también su desarrollo en los últimos años, algunos productos, ya por ahí empezamos a ver también países, empiezan a tenerse en cuenta pues lo que es la biodiversidad, la economía global, bioenergía, las huellas de carbono, sobre todo, y el campo de la agricultura. Entonces, pues bueno, si nosotros hacemos un zoom ya a algunas industrias, pues si nosotros aquí vemos es que, pues sí, la industria automotriz pues es la que ya está o ya ha adoptado estos conceptos, tanto de sustentabilidad como de cadenas de suministro sustentables y la gestión. Eso pues la publicación está siendo vasta en los últimos años. También, si nos vamos a la parte de manufactura, pues manufactura también, ahí ya ha sido adoptado en manufactura el concepto de cadena de suministros sustentables, pero pues haciendo alusión sobre todo a los impactos ambientales, a lo que son pues costos principalmente, y al diseño de producto. Aquí tenemos la imagen de la red de interacciones entre autores. Tiene una forma muy, muy peculiar. ¿Por qué? Pues porque se ven las interacciones muy marcadas entre los autores. Se ve que han formado grupos de trabajo muy específicos y están un poquito aislados, no tenemos interacciones
mayores. Entonces tenemos algunos polos que están siendo, pues bueno, por ahí están haciendo desarrollos interesantes, pero con grupos muy, muy específicos de investigación. La misma red, pero a lo largo del tiempo. Entonces, pues esto nos permite observar y tener en cuenta quiénes empezaron a trabajar sobre el tema desde 2014, quienes han continuado en 2018, ya en un color verde, claro, y pues quién está trabajando recientemente en este año, pues en el tema de cadena de suministro sustentable. Entonces, pues bueno, eso también nos abre bastante el panorama. Con este mapa de calor también podemos observar quiénes son los autores que están marcando la tendencia en publicar acerca del tema. Esto, pues bueno, esta imagen nos está representando la red de interacciones entre países, es decir, nacionalidades de los diferentes autores, y también pues nos está indicando quiénes son los países que están marcando tendencia respecto a la publicación en el tema. Entonces, pues bueno, y quién está colaborando con quién también, pues bueno, estas redes de colaboración son bastante interesantes. Podemos entender muchas veces los resultados de las publicaciones, las industrias en que se aplican los productos, pues de acuerdo a las interacciones entre autores y por sus nacionalidades. Entonces, pues bueno, esto es también bastante ilustrativo, los clústeres que se empiezan a armar entre países que están colaborando respecto a la publicación en cadena de suministro sustentable. Lo mismo, la misma red de los países, pero en la línea del tiempo, lo mismo, pues podemos ver quién está trabajando o de qué nacionalidad son los autores que siguen trabajando recientemente en este año, en el último año, pues acerca de la sustentabilidad en la cadena de suministro. Y el mapa de calor, pues obviamente en color amarillo, los que han hecho mayores aportaciones en este tema. Ante este panorama, pues bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos detectando respecto a los retos y desafíos? Pues en primer lugar, hay una inclusión de aspectos sociales limitada. Únicamente se habla de responsabilidad social e impacto social. Sin embargo, de los estudios que nosotros hemos llevado a cabo, consideramos que es fundamental tener en cuenta los aspectos culturales y eso del estudio, de la revisión que nosotros hicimos, los resultados que acabamos de presentar, pues no lo hemos detectado como tal. Entonces, yo creo que, bueno, y paso el punto de vista del equipo de trabajo, es que es fundamental que los aspectos culturales se tengan en cuenta, no únicamente trabajar a nivel de responsabilidad social, sino considerar los aspectos culturales tanto de los integrantes de la cadena de suministro como el área donde está actuando la cadena de suministro. Entonces, pues bueno, eso es un reto, ¿cómo es que podrían llegar a integrarse este tipo de aspectos culturales? Pues bueno, lo que nosotros hacemos es incorporar el enfoque de complejidad, lo que son sistemas complejos adaptativos, nos permite poder incluir este tipo de aspectos con sus herramientas teóricas. Digamos que de cierta forma factible llevar a cabo los estudios que consideren pues toda la riqueza cultural, tanto de los integrantes de la cadena de suministro como los aspectos culturales de donde está actuando o teniendo actuación la cadena de suministro. Como número 2, pues sí, existen numerosos estudios de impacto al medio ambiente, impacto de emisiones, impactos ambientales, huella de carbono, que sobre todo están asociados a la parte de distribución, a la parte de transporte, también un poquito ahí a manufactura. Sin embargo, cuando tienen en cuenta en estos estudios los aspectos ambientales, pues únicamente hacen alusión a esa parte. Entonces, también
los estudios están, o en los estudios está faltando la incorporación de, además de los impactos al medio ambiente, incluir en ese mismo estudio el análisis de los impactos sociales, los impactos económicos. Entonces, sí tendrían que, también ahí pues es un reto para quienes está desarrollando este tipo de estudios, pues hacer estudios más profundos que tengan en cuenta la interacción de los aspectos sociales, ambientales y económicos. Lo que es la implementación y adopción de prácticas sustentables en otras industrias, pues bueno, hay ejemplos de la industria de autopartes, industria automotriz, industria de comida e industria de la construcción. Sin embargo, pues bueno, está faltando también ahí en lo que es la publicación y realización de estudios, pues incluir a otras industrias. Nosotros hicimos una publicación el año pasado de un capítulo del libro en donde analizamos el impacto de la industria de la construcción en la calidad del aire aquí en Ciudad de México y pues bueno, nos llevamos nuestras sorpresas, no pensábamos o nunca imaginamos el impacto que realmente tiene esta industria y ahora pues bueno, cuando lo encontramos en este tipo de estudios, pues sí, en efecto, la industria de la construcción tiene bastante que aportar en lo que es la adopción de prácticas sustentables por su impacto, sobre todo al medio ambiente, pero también tiene bastante que decirnos respecto a los impactos sociales, culturales y económicos. En cuarto lugar, consideramos que en el aspecto de energía, se ejemplifica el uso de energías alternativas, se hace énfasis en su impacto ambiental. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. No únicamente por utilizar energías alternativas, energías limpias, que también se les llama energías renovables, a lo largo o en algunos procesos de la cadena de suministro ya podemos decir que la cadena de suministro es sustentable. Únicamente ahí se está teniendo en cuenta pues su reducción de impacto al medio ambiente, pero no se está teniendo en cuenta lo mismo, impactos sociales y económicos debido al uso de energías alternativas. Y finalmente, pues bueno, a nivel de productos incluye agricultura alternativa, que también de cierta forma ya el concepto lleva implícita la parte de sustentabilidad. También se menciona en algunos estudios el uso de robots en la agricultura alternativa a manera de mejorar la productividad. Sin embargo, pues lo único que se ha dado a cosas como es la fruta, café y vegetales, que pues de cierta forma consideramos que son los de mayor consumo. Aquí en lo de la cadena de suministro de café, por ejemplo, un caso muy específico pues es las acciones que ha estado haciendo Nestlé respecto a la sustentabilidad de su cadena de suministro, pero bueno, es únicamente un producto de los miles que tenemos. Entonces, también, pues bueno, hay publicaciones de productos muy específicos, como les comentamos, pues únicamente hemos detectado de estos tres grupos. Sin embargo, pues bueno, el consumo es más variado y también pues eso es un reto. ¿Por qué? Pues porque seguramente lo que está faltando y al no publicar es toda la recolección de datos. Siempre ha sido muy complicado tener datos de lo que pasa en la cadena de suministro y sobre todo, pues bueno, ya darlos a conocer, publicarlos. Entonces, también ese es un reto, el llevar todo lo que es el concepto de cadena de suministro sustentable a otros productos, no únicamente al café, frutas o vegetales, sino pues a todo lo que consumimos todos los días. Entonces, pues bueno, estas son las observaciones que nosotros tenemos. Los retos son variados, así como los desafíos. Sin embargo, nuestra principal observación que nosotros tenemos después de llevar a cabo este estudio es que los enfoques tradicionales con los cuales se estudia la cadena de suministro, pues ya no van a ser suficientes y no van a poder permitir que se incluyan en la investigación, en las publicaciones, pues otros aspectos. Por eso
únicamente se publica de un aspecto o bien de otro, de los que implica la sustentabilidad. Entonces, pues bueno, ahí también nosotros hacemos la recomendación de que los enfoques tradicionales no están diseñados para entender los aspectos de sustentabilidad en la cadena de suministro, y lo que recomendamos, de acuerdo a nuestra experiencia, pues es utilizar el enfoque de ciencias de la complejidad para poder llevar a cabo este tipo de estudios, que sin duda pues ya no van a ser únicamente interdisciplinarios, sino pues bueno, transdisciplinarios tendrían que ser en determinado momento. Y pues bueno, nada más brevemente acerca de los casos de estudio que comentaba. Pues bueno, publicamos un capítulo del libro, pues literalmente llevaba el título de Sustainable Supply Chain Management, y pues bueno, nuestra aportación ahí como capítulo 8, pues fue la modelación de la gestión de la cadena de suministro sustentable como un sistema complejo adaptativo, que es lo que les comentamos, es la recomendación que nosotros hacemos, de utilizar este enfoque teórico, y pues particularmente dentro de las herramientas que incluye este enfoque teórico, pues nosotros utilizamos teoría de juegos. Teoría de juegos para entender cómo a través de los mecanismos de cooperación podría mejorarse la adopción de prácticas sustentables a lo largo pues, de la cadena de suministro. Entonces, pues bueno, es de acceso abierto para quien desee leerlo, o con mucho gusto, pues bueno, lo podemos compartir. Y en este segundo caso, pues es lo que estamos terminando ya en este año, pues en lo que queda de este año, el proyecto de apicultura en Ciudad de México. Nosotros cuando iniciamos pensábamos que el problema de la apicultura, porque eran estudios preliminares, tenían pues diferentes huecos, pero el principal era el económico. Toda la cadena de suministro tenía un hueco ahí en la parte económica, y pensábamos que por falta de innovación. Y ya cuando hicimos estudios más profundos, al menos en el contexto de CDMX, nos dimos cuenta de que, pues bueno, había que ajustar diferentes aspectos. Esta es la cadena de valor para una empresa. Curiosamente, el modelo económico que funciona para este producto lo encontramos que fue la cooperativa. Entonces, hemos estado trabajando con las cooperativas, quienes tienen esquema de cooperativismo como asociación económica, pues resulta que son quienes han podido enfrentar con mejor ventaja pues los desafíos que presenta la apicultura en un contexto como es Ciudad de México. Entonces, pues bueno, y la apicultura como tal, pues es una actividad que es sustentable. Sin embargo, pues la cadena del suministro, como estaba diseñada, como es la forma tradicional, pues no era sustentable. Entonces, es la contribución que nosotros estamos haciendo para que la cadena de suministro en la apicultura en Ciudad de México sea sustentable, modelo económico cooperativa. El impacto social, pues básicamente se está hablando de una innovación, como aquí lo comentamos, innovación cultural, y los aspectos ambientales, pues es que ya la misma actividad de apicultura, pues mejora las condiciones medioambientales. El animal que se trata, que es la abeja, pues bueno, puede mejorar las condiciones de ciertos cultivos, siempre y cuando las condiciones atmosféricas sean favorables, es decir, los niveles de contaminación pues no superen ciertos niveles, porque también pues las abejas son indicador de los altos niveles de contaminación que se podría tener en el ambiente. Entonces, pues bueno, la verdad es que ha sido un trabajo de investigación bastante interesante, y pues las recomendaciones que estamos emitiendo pues es acerca de cómo lograr que esa cadena de suministro en la apicultura sea sustentable. Ya para terminar, pues bueno, agradecer la atención de todos ustedes.
pues tienen mis datos de redes sociales. No tenemos un enlace que sea directamente a nuestro grupo de investigación, sino como les comentaba, pues a través del laboratorio que estamos ahora mismo desarrollando, pues bueno, ahí vamos a tener esa información de contacto a todo nuestro grupo de investigación y pues bueno, también estamos ahí en Google Academy. Por mi parte sería todo. Devuelvo el micrófono para que si tienen alguna duda, pregunta, pues con muchísimo gusto la podemos atender. Claro, doctora. Muy bien, excelente. Todos los datos, toda la recopilación y la visión de los retos y desafíos en la cadena de suministro sustentable. En Guanajuato, muchas de las preguntas que llegan al foro de los compañeros que nos están viendo se enfocan mucho en Guanajuato, obviamente por la posición del tecnológico de Celaya, pero creo que aplica también a todo el país y principalmente en una parte que nos pega como una base económica del país, que es la industria automotriz. Claro. En la industria automotriz, principalmente en el centro del país, que es Guanajuato, Silao, San Juan, bueno, todo el corredor desde San Juan del Río hasta Silao, con las grandes armadoras, las T1s, pero también hay empresas satélites que le tienen que entrar a la sustentabilidad, principalmente en su cadena de suministro. ¿Cuál ve por ahí que sea uno de los esquemas necesarios para que empiecen a trabajar la industria, gobierno y la academia en este tipo de situaciones? Sí, de hecho, en el estudio que publicamos como capítulo del libro, lo que veíamos es que, por ejemplo, todos los aspectos que son de sustentabilidad, en algunas ocasiones no los han hecho obligatorios. Sin embargo, el adoptarlos o adoptar prácticas sustentables mejora tu reputación, mejora tu posición competitiva en un sector en donde eso tenga valor. En el sector automotriz, claramente está teniendo ya su valor el hecho de adoptar prácticas sustentables. Entonces, a las empresas que son satélites, pues eso tendría que darles una mejor reputación o posición competitiva en el sector automotriz. Desafortunadamente no sucede así en todos los sectores, porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el sector agrícola, pues deberíamos de pensar que las prácticas sustentables deben de ser el must be, ¿no? El debe ser, no es que es opcional, porque pues al final es un alimento que nos estamos llevando todos los días como sustento. Entonces, debería de ser el must be y no necesariamente, sino todavía va muy, muy atrasado ese sector. Entonces, pues, la recomendación que nosotros hacemos desde los estudios que hemos estado realizando es que se debe de utilizar para mejorar una posición competitiva en un sector donde se dé valor o agregue valor el hecho de tener prácticas sustentables. Sí, claro. Y hablando de valores, y otro de los sectores que se mencionó en el estudio, el sector de la construcción. Sí. Actualmente el centro del país, sigo insistiendo, se está llenando de familias satélites, familias que vienen de otras áreas, que como aquí hay oferta de trabajo, vienen y se incluyen a la vida social del centro del país. Claro. Y normalmente buscan vivienda, pero la vivienda, en algunos casos, que son los pocos, se están yendo hacia la sustentabilidad. Hay muy pocas casas verdes, casas que dejan una huella de carbono diferente al tener implementos solares o ese tipo de tecnologías que están emergiendo, pero también no se están adoptando. ¿Qué se necesitaría para que esa tecnología verde se adopte como parte de la vida social? Sí, ahí estuvimos participando, bueno, para contestar la pregunta, estuvimos participando en una tesis doctoral de una alumna en el área de energía,
y el estudio consistió, la investigación, en cómo le hacíamos para que los hogares adoptaran, por ejemplo, los artefactos que eran refrigeradores de bajo consumo energético, porque decíamos, bueno, de repente encontramos este tipo de artefactos para el hogar, pero ¿qué te lleva a decidir si comprar ese o bien otro que no sea de ahorro energético en torno a todas las prácticas sustentables? Entonces, ahí lo que se hizo para poder entender cierto comportamiento, también al momento en que uno utiliza este tipo de artefactos, pues reduces las emisiones. Entonces, también teníamos que ver para poder convencer a los demás de que se compraran este tipo de artefactos, pues el impacto en las emisiones o la disminución en las emisiones. Entonces, ahí se hizo un modelito basado en agentes en donde se simuló a una gran población, eran millones de agentes, y lo mismo, ¿qué pasa con los hogares? Pues muchas veces cuando hay cohesión social, que también eso es un aspecto bien interesante de estudiar, cuando hay cohesión social, lo más seguro es que se empiecen a adoptar prácticas entre pares, es decir, si el vecino, un vecino observa y hay cohesión social con sus vecinos y alguien compra un dispositivo electrónico, un celular, una computadora, cualquier artefacto que tenga ciertas características, por esos altos valores en cohesión social, sus vecinos también lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque hay mucha convivencia, entonces están intercambiando información y pues ese estudio resultó bastante interesante porque nos dimos cuenta que las prácticas o políticas públicas que muchas veces escuchamos de sustitución de aparatos electrónicos por un ahorro energético, pues no incluyen eso, sino se va dando porque tú ves que tus vecinos te platicaron, te demostraron que a lo mejor sus consumos se reducen, etcétera, o tienen ventajas que como tienes cohesión social, crees y tienes confianza en que a ti te va a pasar lo mismo y por eso adquieres el producto. Entonces, pues bueno, también han sido ya a nivel de población estudios interesantes. Entonces, pues lo que hay que mantener es la cohesión social, que tal vez rompa con lo que comentamos de confinamiento, porque dicen que nos aislemos, pero eso va en contra de la cohesión social. Y pues bueno, tal vez la cadena de suministro de varios productos también va a estar afectada por este confinamiento, a menos que la cohesión social se mantenga vía medios electrónicos. Entonces, pues bueno, también son esos aspectos sociales, por eso son muy importantes y dependiendo de la cultura es el grado de cohesión social que podemos llegar a tener con nuestros pares. Siempre vamos a estar con personas que tengan afinidad a lo que nosotros hacemos, deseamos, nos gusta, etcétera. Claro, y por último, una de las preguntas que más se ha repetido en nuestros foros y redes sociales, ¿qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que no mucho. Vamos a aprender mucho más cuando pase más tiempo de saber qué pasó con la pandemia y las cadenas de suministro. ¿Se van a reorganizar o ya estaban reorganizadas y nada más está dando un acomodo? ¿Cuál cree usted que sea el panorama a futuro presente de las cadenas de suministro sustentable en tiempos de pandemia? Sí, bueno, la pandemia nos está dejando muchas lecciones, sin duda. Queremos que ya termine, pero cada día nos da más lecciones. Respecto a la cadena de suministro como tal y a las cadenas de suministro se están reconfigurando, eso no hay duda. Estamos cambiando, acuérdense que la cadena de suministro funciona porque hay una demanda y resulta que nuestros hábitos, nuestro confinamiento, nuestros gustos están cambiando por estar en este tipo de situaciones. Obviamente la demanda de ciertos productos está cambiando, entonces las cadenas de suministro, pues, en resultado, pues se tienen que reconfigurar. El comercio electrónico, esa es otra de las tesis que tenemos en curso de doctorado, pues increíblemente también hemos tenido que cambiar el enfoque que teníamos en esa investigación porque fue el boom actualmente en estos
Si queremos 6 meses, de repente nos cambió toda la configuración y ya no es que ocasionalmente compremos algo por comercio electrónico, algún producto, sino también ya va a ser el Mosby, pues compra todo por comercio electrónico. Entonces, pues viene un desarrollo ahí bastante interesante de cómo se reconfiguran estas cadenas de suministro. Ahora, ¿qué pasa con la sustentabilidad? Pues es que la sustentabilidad la empezamos desde la casa y en consecuencia pues se traslada también ya a las cadenas de suministro. Entonces, pues viene una lección para todos. Todo lo que es la sustentabilidad va a tener también que ser por fuerza una práctica que deba de adoptarse en las cadenas que se reconfiguren. ¿Por qué? Porque tenemos como principio rector pues los objetivos de las metas del 2030, estamos a 10 años. Obviamente cuando se proyectaron esas metas no se esperaba que hubiera una situación como la que estamos viviendo. Sin embargo, a pesar de la situación, pues deberían de cumplirse esas metas, porque pues bueno, son las que nos están marcando el desarrollo sustentable. Entonces, probablemente también ahí venga una repensada en las metas, pero las cadenas de suministro no pueden escapar de esa parte. Pero definitivamente la sustentabilidad pues empieza en cada uno de nosotros. Claro. Pues, doctora, no me queda más que agradecerle de parte de nuestras autoridades en el Tecnológico de Celaya, los organizadores, Academia Journal y el Departamento de Ingeniería Industrial, su participación en esta conferencia. Temas muy interesantes, creo que son pertinentes y muy necesarios a partir de ahora. Sí. Felicidades por todos los resultados obtenidos y por los que vengan a obtenerse más. Ok, muchas gracias a todos ustedes, un abrazo y esperamos pues que nos estemos también escuchando muy pronto. Tenemos todas las publicaciones que tenemos a su disposición, si hay interés, con mucho gusto las podemos facilitar. Claro, si tienen los datos, me los hace llegar, si están en línea, su link, ¿sí? Y los podemos publicar por estos canales. Claro. Doctora, que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por su participación en esta conferencia. Los esperamos en las conferencias que vienen a continuación.